es Monse, soy profesora de yoga y quiero compartir con vosotros esta sesión de yoga. Muy bien. Esta la he pensado un poquito para combatir las molestias de la espalda y de estar igual todo mucho rato sentados y de estar de malas posturas. Así que va encaminado un poco a aliviar tensiones de la espalda. Primero, para centrarnos un poco en nuestra práctica, vamos a hacer, como siempre, un pranayama, un pequeño pranayama. Esta vez lo podemos hacer sentadas, tanto si podemos sobre los talones, si no podemos con un taco entre las piernas, puede ser la postura. Así que te preparas, te sientas, también podría ser tumbada en un momento dado, si tu espalda no te lo permite estar en la postura. Y desde aquí vamos a inspirar, inspiramos en 3 y soltamos el aire en 6, ¿vale? Inspiramos, 1, 2, 3, sueltas, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiras, 2, 3. Expulsas, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiras, 1, 2, 3. Expulsas, 2, 3, 4, 5, 6. Un par más. Inspiras, 1, 2, 3. Expulsas, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última. Inspiras, 2, 3. Expulsas, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Desde aquí calentamos un poquito, nos vamos a tumbar. Vamos a hacer un ejercicio estirando y recogiendo las piernas como una bicicleta. Así que te tumbas cómodamente. Manos bien apoyadas en el suelo, en la colchoneta. Recogemos primero las piernas, acércalas bien al pecho. Pones fuerte el ombligo, recuerda que la fuerza la vas a hacer desde el abdomen, así que tensa el ombligo. Y estiramos la pierna derecha. Desde aquí vamos recogiendo y estirando la pierna izquierda y alternando derecha e izquierda. Vas alternando esta postura de la bicicleta. Recuerda que la fuerza la pones en el ombligo y vas respirando con calma y siguiendo la postura, calentando un poquito. Siente que tu espalda está bien acomodada en la colchoneta y la frente, en tu caso, mirando hacia el techo. Descansas un momento abrazándote a la rodilla. Aquí también es interesante que te acerques la rodilla lo más que puedas hacia el pecho y así se levanta un poquito la zona baja de la espalda. Respira con comodidad, respira tranquila, aliviando la tensión de la espalda. Hacemos otra vez, otra ronda. Así que volvemos a colocar las manos en el suelo, estiramos la pierna derecha y vamos recogiendo y alternando el movimiento. Recuerda, fuerte el abdomen, la barbilla apuntando ligeramente al pecho y mantienes ahí el movimiento, siempre acompasando de tu respiración. Una respiración tranquila. Muy bien. Mantén aquí un par de veces más. Y recogemos, paramos, recogemos, de nuevo te abrazas a las rodillas, mantén aquí un instante, respira tranquila 2 o 3 veces. Muy bien, desde aquí vamos a estirar al suelo la pierna izquierda, nos mantenemos abrazados a la derecha, vamos a hacer giros con el tobillo, en un sentido giras. Luego cambias al otro sentido.
Muy bien, paras y nos agarramos por debajo de la rodilla, detrás del muslo, acercando bien la rodilla al pecho. Ponemos la intención de estirar el talón hacia arriba. Estiras hacia el techo. Muy bien. Movemos el empeine hacia adelante y hacia la cara. Un poquito de movimiento. Vale. Paramos el movimiento, estiramos bien recta la pierna al techo, seguimos abrazándonos al muslo. Acomoda bien la cadera en la postura en el suelo. Aquí volvemos a hacer otra vez movimiento con el pie hacia la cara, los dedos del pie y luego hacia el techo, hacia la cara y hacia el techo. Mantienes ahí un momento. La última. Y te quedas con el talón hacia arriba, los dedos hacia la cara. Te agarras de la pantorrilla. Agárrate. Ponemos fuerte el ombligo, de nuevo, bien fuerte hacia adentro. Inspiras y al expulsar levantamos la cabeza hacia la rodilla. Mantén aquí la postura y cuando estés ya cómoda levantamos la pierna izquierda un poquito del suelo. Mantén la postura, recuerda haciendo fuerza con el abdomen, la barbilla hacia el pecho y entra y sale el aire siempre con comodidad, sin parar la respiración. Inspiras, expulsas. Muy bien. Bajamos la pierna al suelo, bajamos la cabeza, nos abrazamos a la rodilla, acércala bien hacia arriba, hacia el pecho. Muy bien. Paramos, dejamos que el pie vaya al suelo, deslizamos y vamos con la otra pierna. Abrázala fuerte hacia arriba, hacia el pecho y de nuevo hacemos giros con el tobillo en un sentido, en el otro. Muy bien, paras el movimiento. Te agarras por debajo de la rodilla, tirando con fuerza de la pantorrilla hacia el techo. Pones esa intención de estirar bien toda la zona de la pantorrilla. Movemos el empeine hacia adelante y hacia la cara. Mantén ahí un momento. Muy bien. Levantamos la pierna recta hacia el techo. Los dedos del pie hacia la cara y mientras te sostienes del muslo mira que la zona de la cadera, de la baja espalda estén bien apoyadas. Volvemos a poner movimiento en el empeine hacia adelante y hacia la cara. Vale, paras el movimiento, los dedos del pie apuntando hacia la cara. Agarras de la pantorrilla, inspiras, primero pones el ombligo fuerte hacia adentro, inspiras y expulsando arriba de nuevo la frente hacia la rodilla. Cuando estés en la postura, levantamos un poquito la pierna derecha del suelo y mantén ahí la barbilla hacia el pecho, tu ombligo fuerte. Y recuerda que no paras la respiración, entra y sale el aire. Muy bien, expulsando bajamos el pie, nos abrazamos de nuevo a la rodilla, acércala al pecho, paras, deslizas, tiras de los talones hacia afuera y suaviza un momento las piernas. Observa un momento la sensación después de este pequeño ejercicio. Muy bien. Y desde aquí vamos a construir la postura del puente. Para ello vamos a colocar los pies en el suelo, cerca de las nalgas. Intentas que puedas tocarte la punta de los dedos del pie hacia los talones, las palmas hacia el suelo. De nuevo la barbilla hacia el pecho. Primero vamos a hacer este movimiento dinámico, 4 veces, subimos y bajamos y a la última ya nos quedaremos arriba. En esta postura
lanzas la fuerza primero con los pies, y la mantienes con los hombros. Así que inspiras, levantamos la cadera arriba y expulsando vas bajando vértebra a vértebra, vas apoyando vértebra a vértebra. Inspiras arriba, subes, expulsando, bajas. Observa que empujas desde los pies, inspiras arriba, expulsando, bajas. Y ahora ya nos vamos a quedar arriba, así que inspiras arriba y mantienes la postura, respirando con comodidad, arriba un momento. Mantén esa fuerza desde los pies y si te lo permite tu espalda, puedes poner las manos debajo de la cintura para levantar un poquito más la postura. Puedes mantener aquí, recuerda la barbilla hacia el pecho y mantén aquí un momento la postura. Si no puedes, puedes mantener las manos como las tenías en el suelo, recogiendo un poquito los hombros hacia adentro, hacia el centro, y al presionar con los pies levantar bien la cadera. Respira en la postura, alargando bien tu abdomen al inspirar. Muy bien, despacito vas bajando, vértebra a vértebra, colocando en el suelo. De nuevo te abrazas un poco a las rodillas. Aquí puedes balancearte un poquito hacia los lados. Hacer un pequeño masaje a la zona. Muy bien. Paramos, bajamos los pies al suelo y desde aquí vamos a construir la postura invertida. Una postura invertida a la que si puedes te puedes ayudar de un taco o de una manta que esté bien gordita. La postura invertida lo que vamos a hacer primero es con las manos en el suelo coger un poquito de impulso y arriba. Colocamos las manos a la altura de los riñones y te quedas en la postura. La barbilla siempre hacia el pecho, las manos sosteniendo y observa que la postura la sostienes entre los hombros y los codos. Y te puedes quedar aquí respirando cómodamente por 6 o 7 veces. Esta postura requiere que le des un tiempo para que la sangre se vaya bajando, la sangre de retorno de las piernas. En esta postura tu corazón también se alivia, descansa un poco. La sangre irriga más fácilmente la zona alta del pecho, llega más fácilmente a la cabeza. Muy bien. Para deshacer la postura, vamos bajando poco a poco, apoyas las manos en el suelo, vas bajando poco a poco las vértebras y te quedas de nuevo abrazada a la postura. Si esta postura no la puedes mantener con las manos, he dicho que podíamos utilizar un taco que lo colocarías debajo de la zona del sacro y de aquí agarrando el taco te levantarías y construyes la postura. De nuevo sería igual, manténla. Muy bien. Desde aquí vamos a levantarnos despacito hacia un lado, nos colocamos de medio lado. Te levantas. Vamos a colocarnos en la postura del gato. Esta postura es siempre muy interesante para masajear nuestra espalda, para aliviar la tensión. Así que las piernas a la anchura de la cadera, apoyamos la base de los dedos de las manos. Inspiras y levantamos la mirada, expulsando, barbilla al pecho y redondeas.
Inspiras arriba. Recuerda que en esta postura tienes que mover desde la primera hasta la última vértebra de tu columna. Así que cuando inspiras también pones intención en elevar la parte del coxis hacia el techo y al expulsar el aire se bascula un poquito la cadera hacia adentro. Inspiras arriba, expulsando barbilla y el pecho. Inspiras arriba, expulsando barbilla y el pecho. Arriba inspiras, expulsando adentro. Una vez más, inspiras arriba, expulsando barbilla adentro. Y paras el movimiento y de aquí vamos a colocar otra postura para aliviar la parte alta de la espalda. En este caso vamos a meter la mano derecha por el hueco que tenemos en el brazo izquierdo, apoyando bien el hombro. Llevamos el brazo derecho por encima de la cabeza y te quedas aquí un momento en la postura. Recuerda que practicando yoga buscamos ese equilibrio entre la firmeza y comodidad. Así que siempre en cada postura revisas que la tensión que colocas puedes ir suavizándola también. Muy bien. Volvemos al centro, a cuatro patas. Completamos la postura hacia el otro lado. Metemos el brazo izquierdo por el hueco. Bien apoyado el hombro, bien estirada la mano por encima de la cabeza. Y de nuevo te quedas en la postura, bien colocada, respirando un momento. Sintiendo la postura, intentando buscar ese equilibrio entre firmeza y comodidad. Muy bien. Volvemos al centro. Bajamos a la postura del gato estirado, adelantas un poquito las manos. Llevamos las nalgas hacia los talones, la frente hacia el suelo. Alargas un poquito las manos hasta lo que puedas. Bajamos los codos y respira en esta postura del gato estirado. Aflojando la espalda, aflojando la tensión de la cabeza, de los hombros. Muy bien. Desde aquí nos levantamos poco a poco. Acabamos la práctica con una torsión. Nos sentamos en el suelo. Sacamos bien los molletes para acomodar los isquiones bien en la colchoneta. Vamos a hacer la torsión sentada. Colocamos la pierna izquierda, bien apoyado el pie, el brazo izquierdo detrás, cerca de la espalda. Con el brazo derecho te abrazas a la rodilla, la acercas al pecho. Desde aquí inspiras como levantándote desde la coronilla. Y al expulsar vamos girando hacia la izquierda, como si quisieras mirar por encima del hombro, y te mantienes aquí un momento. Recuerda esa máxima del yoga de buscar ese equilibrio entre firmeza y comodidad, así que revisas tu cuerpo intentando suavizar las piernas, los hombros, el cuello, incluso el rostro. Y como siempre, conectando con la respiración. Muy bien. Inspirando volvemos, desmontamos el cruce de la pierna, apoyas un momento la frente en la rodilla. Muy bien. Y completamos la postura. Ahora pasamos la pierna derecha por encima, el brazo derecho es el que va atrás, el izquierdo te abraza y acerca la rodilla al pecho
Inspirando, alargas desde la coronilla, expulsando, giras hacia la derecha y de nuevo te mantienes aquí en la postura, observando cómo puedes ir suavizándote dentro de la postura para mantenerla con más comodidad. Esa conexión siempre con tu respiración, una respiración profunda, tranquila. Muy bien. Inspiras volviendo, desmontamos el cruce, apoyas la frente sobre la pierna. Muy bien. Y ya puedes hacer una pequeña relajación. Te puedes tumbar cómodamente. Hacemos 2 minutitos de relajación. En casa puedes alargarlo todo lo que quieras. Así que te tumbas en la postura de Savasana, las piernas un poquito separadas, brazos un poquito separados, con las palmas hacia arriba, posición de recibir. Aquí revisas en primer lugar tu postura apoyada cómodamente en el suelo y vas a hacer 3 respiraciones profundas y al soltar el aire dejas que todo tu cuerpo se vaya poco a poco abandonando en el suelo. Observa cómo ayudándote de tu respiración puedes hacer que tu cuerpo se vaya aflojando y suavizando. En este momento ya no tienes que hacer ningún esfuerzo, solo tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Así que con cada expulsión abandónate más y más. Recuerda que tienes el poder para hacerlo, está en ti y solo tienes que ayudarte de tu respiración. Y conectando con ella, cada vez que expulsas el aire, te abandonas. Observa cómo vas calmando poco a poco tu cuerpo, tus sensaciones. Y desde aquí, con el poder que tiene tu mente, vas a hacer un recorrido por tu cuerpo. Observas las zonas que te nombro y suavizas todavía más. Observas tu pierna derecha, desde el pie, pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y sueltas. Observas la pierna izquierda, desde el pie, pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y sueltas. Observas la zona del abdomen, tus nalgas en el suelo y sueltas. Observas el pecho y sueltas. Tu brazo derecho desde la mano, brazo, antebrazo, hombro, sueltas. Brazo izquierdo, mano, antebrazo, brazo, hombro y sueltas. Observas tu espalda, apoyas bien, relax. Tu cuello y garganta, relax. Mandíbulas, mentón, relax. Boca, labios, lengua, dientes, relax. Nariz, pómulos, mejillas, orejas, relax. Ojos, párpados, cejas, entrecejo, relax.
frente, raíz del cabello, relax. Observa tu respiración. Siente cómo sale el aire por tu nariz caliente y aprovechando esa sensación de calidez cuando sale el aire, visualizas cómo cada vez que expulsas te abandonas un poquito más. Relax. Vas saliendo ya de esta relajación, movilizando los dedos de los pies, de las manos. Puedes estirarte si te apetece, bostezar, intentando mantener el estado de relax que hayas podido alcanzar, suavizándote y te das media vuelta poco a poco. Te vas incorporando despacito para no marearte. Observa un momento cómo te encuentras y Om Shanti. Ya, espero que te sirva, que esta pequeña sesión te sirva para algo. Muchas gracias.